Hola, gente linda. Hoy decoraremos una bandeja con teselas o venecitas en vidrio. Con estas teselas lograrás hacer una infinidad de proyectos. Vamos a decorar la bandeja con teselas en vidrio, en varios colores, formas y tamaños. Una esponja o trapito, tapajuntas o cemento blanco, silicona líquida, una espátula para revolver y otra plástica para no rayar las teselas. Una bandeja, en este caso plástica, pero lo puedes hacer en una de madera o vidrio, como lo desees. Vamos colocando las teselas, pero antes las miramos muy bien, pues tenemos que poner la silicona por el lado pintado. Vamos acomodando las teselas. Esa es la ventaja de la silicona líquida, que podemos mover las piezas ya que esta demora en secar. Vamos colocando los pedacitos de teselas de vidrio de manera que encajen y cubran lo mejor posible, y siempre dejando un pequeño espacio entre tesela y tesela. Las teselas en vidrio nos sirven para hacer mosaicos con portarretratos, portavasos, portavelas, espejos, jarrones y bandejas. Tenemos que fijarnos por cuál lado pusimos la pintura vitral al vidrio, pues por este lado le aplicaremos la silicona para que no quede expuesta y se raye la tesela. Antes de pegar la tesela, es aconsejable mirar en qué espacio de la bandeja nos va a encajar mucho mejor. Te aconsejo utilizar vidrios planos, pues son más fáciles de utilizar en las decoraciones de nuestros mosaicos. Me gusta fabricar teselas en diferentes tamaños, pues las puedo utilizar según el proyecto que vaya a realizar. Voy combinando colores y tamaños. Esta manualidad me parece muy relajante. Ya terminado, lo dejo secar hasta el otro día. Voy a preparar el tapajuntas en un recipiente. También podemos utilizar cemento blanco. Para aclarar el color, le apliqué pintura blanca acrílica. Agregamos agua y revolvemos hasta obtener una masa homogénea, que no nos quede ni muy espesa ni muy aguada, para poderla trabajar mejor. Es aconsejable aplicarla con una espátula plástica para que no se nos raye las teselas o venecitas de nuestro mosaico. Apliqué
Ubiquémosla de tal forma que entre bien entre los espacios que hay entre las teselas de cristal. Retiramos el exceso. Dejamos secar aproximadamente entre 20 a 30 minutos. Ya seco, vamos a retirar el tapajuntas o cemento blanco con ayuda de un trapito o espuma, la cual debe estar previamente humedecida. Vamos jugando la espuma conforme vamos retirando los sobrantes de tapajuntas. Quitamos el exceso del producto y lo dejamos secar. Yo lo hice con vidrios de varios colores. Mira cómo brillan y qué hermosos que se ven. Si deseas aprender a fabricar las teselas en vidrio, en la descripción o al final del video te lo dejo como sugerencia. Muchas gracias por ver este video hasta el final. ¡Hasta luego!